¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad.
Amigos oyentes, seguimos acá informándoles sobre el estado de salud del Papa Francisco, que se encuentra hospitalizado en el Hospital Policlínico Gemelli. El Papa Francisco esta noche ha dormido bien y ahora está descansando. Así lo comunicó a las 8:15 de la mañana la oficina de prensa de la Santa Sede. Ya ayer por la tarde había sido informada la mejoría de las condiciones clínicas del pontífice. La leve insuficiencia renal detectada en los últimos días se había remitido y la tomografía computarizada del tórax TAC había mostrado una evolución normal de la inflamación pulmonar. También los análisis de sangre y las pruebas hematológicas de ayer confirmaron la mejoría. Si bien el Santo Padre continúa con la oxigenoterapia de alto flujo, tampoco hoy, se decía en la oficina de prensa en su informe vespertino, ha presentado crisis respiratoria asmática. Recen por el Papa Francisco. De parte nuestra seguiremos informándoles por el estado de salud del pontífice desde el Hospital Policlínico Gemelli. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Diputado Marino. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los y las expositoras. Varias preguntas dirigidas a todos. La primera es, especialmente esto lo mencionó Satrucal, también Siri y Bielsa hicieron alguna referencia, sobre la cuestión de la identidad de los titulares de las wallets que operaron el token Libra. ¿Cuáles serían los mecanismos para poder develar esa identidad, tanto a través de una investigación judicial en Argentina como en Estados Unidos, considerando que por un lado están las wallets y las personas que están detrás de esas billeteras que se beneficiaron, como también quienes pusieron montos de plata inicialmente, dentro de los cuales puede haber personas que hayan utilizado el mecanismo para lavar dinero y para llevar adelante el delito de cohecho a través de coimas? Es decir, no solamente están los que ganaron, sino que también puede ser que entre los miles de inversores que fueron estafados se hayan colado algunos que tenían plata proveniente de algún delito y que utilizaron este mecanismo para lavarla y para coimear. ¿Cómo se
cuáles son los mecanismos, si ustedes están al tanto, para que efectivamente se pueda develar la identidad de esas personas. La segunda pregunta es, para dejarlo bien en claro, algo de esto mencionó Bielsa, la diferencia entre un instrumento de inversión para hacer un proyecto privado, para financiar pymes, y una meme coin. Es decir, en el universo de la tecnología blockchain, de las criptomonedas, las meme coin, ¿son instrumentos idóneos para llevar adelante proyectos de inversión para el crecimiento económico de un país, para el financiamiento de pymes, o no? Segunda pregunta. Y por lo tanto, promocionar una meme coin como si fuese un proyecto de inversión, si no es una mentira abierta, evidente, y por lo tanto también constituiría en sí mismo una estafa. El ardid, del engaño del que estábamos hablando. Después, en tercer lugar, hablaron del porcentaje del supply inicial del token, alrededor del 85% está en manos de un pequeño grupo de billeteras. Si eso es habitual en el mundo de las criptomonedas en general, de las meme coins en particular, o si es algo inusual y si es algo habitual en el caso de las estafas, en el caso de las maniobras a través de las cuales se llevan adelante este tipo de operaciones como el rug pull, donde se estafa a mucha gente. Entonces, para entender si efectivamente lo que ocurrió en el caso de Libra, de que tenían el 85% del supply inicial, es algo que suele ser lo que ocurre en las estafas y que no suele ser lo que ocurre en general con la operatoria de las criptomonedas. Así que esas serían las tres preguntas que tengo para los expositores. Gracias, diputado Marino. Tiene la palabra la diputada Mónica Frade. Gracias, presidente. En realidad la pregunta ya la había hecho antes, me había colado en la lista, pero voy a aprovechar su generosidad. Para el contador Nigocián, él habló que no se puede hablar de fraude porque para eso debería estar probado, lo cual coincido, pero no entiendo por qué al mismo tiempo no usa ese argumento cuando dice que cree en las buenas intenciones, porque, digamos, si no está probado, me parece como una contradicción, me gustaría que aclare eso. Y en segundo lugar, si él le consta, sabe cuáles eran las listas de pymes en este proyecto, que no le despierta ninguna sospecha, cuáles son las listas, y sabe, de pymes que iban a ser beneficiados con esto. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Julia Estrada. Gracias. Primera pregunta para Santiago Siri. No lo veo. ¿Sigue acá? Ah, ahí está. Primero, si para usted el presidente violó la ley de ética pública. En segundo lugar, habló de grandes beneficiarios con inside information. Si puede aclarar qué se sabe de esos grandes beneficiarios con información privilegiada. Y para Fernando Molina, que estaba conectado, no sé si está conectado, perfecto. Fernando Molina dijo que hubo 87 transacciones de 74 billeteras por $13 millones 22 segundos antes del tuit de Milei. Yo le quiero preguntar a Fernando Molina. Milei en la entrevista con Jonathan Viale respondió que la información sobre Libra apareció. Yo pregunto, técnicamente ¿hay alguna forma de que la información aparezca por fuera, por algún otro canal que no sea el de los mismos creadores de Libra? ¿Puede haber el presidente Milei obtenido la información de un canal público que no sea el de los que crearon la moneda? Esa es la pregunta para Fernando Molina. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra para preguntar la diputada Constanza Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Hay algunas preguntas que quizás ya han respondido los expositores, pero que me parece que lo que abunda no daña, y en todo caso son respuestas bastante concisas, casi que por sí o por no. Así que avanzo. Bueno, la primera es puede ser para Guido, para Mariano, que es la cotización de Libra. ¿Hubiera podido alcanzar el valor que alcanzó, es decir, escalar de la forma en la que escaló en el poco margen de tiempo, si no hubiera existido el tuit del presidente Milei? Es decir, ¿hay algún antecedente
de otras inversiones que escalen de esta manera sin haber mediado una recomendación del peso que tiene la recomendación de un jefe de Estado, sobre todo caracterizado como un economista prestigioso y demás en muchas partes y por muchos actores del mundo como Javier Milei? La segunda pregunta puede ser para Santiago o también para Fernando Molina. Es también, creo que algo ya se respondió, pero es el hecho de que varios inversores hayan comprado volúmenes importantes en el periodo que va desde el segundo cero o menos 10 minutos, como aclaraban hace un ratito, al segundo 1. ¿Los conduce a pensar que jugaron con las cartas marcadas o que tuvieron algún tráfico de información anticipadamente? La siguiente es también para Fernando o para Santiago. Habida cuenta de que el presidente Milei difundió o promocionó, como preferimos nosotros pensar, la inversión de Libra como una forma de financiar a las pymes argentinas, pero que luego, 2 o 3 días después, el mismo presidente Milei, y me permito abrir comillas en una entrevista, cierro comillas, dijo que, o caracterizó a la inversión de inversiones como las de Libra como aquellos que juegan a la ruleta rusa y les toca la bala. ¿Ustedes consideran que la forma que usó Milei para difundir o promocionar esta inversión fue engañosa adrede? La siguiente para Laureano Bielsa, que es abogado. La revista Forbes ayer afirmó que esta criptoestafa encabezada por Javier Milei es el mayor robo de cripto de la historia. ¿Ustedes están de acuerdo con esta afirmación? ¿Conocen algún antecedente que haya superado los montos que estamos discutiendo en este momento? También para Laureano, recientemente se conoció en el día de hoy que la Fiscalía Española, en conjunto y en coordinación con la Fiscalía Europea, van a investigar las posibles actuaciones fraudulentas de Javier Milei con respecto a esta criptoestafa. ¿Ustedes creen que puede haber una escalada en tribunales internacionales, en tribunales extranjeros con este tema? Y la última, también para Laureano y para cerrar, ¿usted considera que el presidente Milei es partícipe necesario de una estafa? Muchas gracias. Gracias, diputada Alonso. Tiene la palabra para preguntar el diputado Cristian Castillo. Sí, la primera para Fernando Molina, que él nos dio el dato de la cantidad de billeteras y de transacciones que se hicieron previo al tuit de Milei. Si tiene el dato de cuánto se hizo después del tuit de Milei. O sea, había algo que se había hecho previamente con información privilegiada según lo que él afirmó. Bueno, ¿cuánto incidió entonces en la cantidad de transacción y todo el tuit de Milei? Digo, si está ese dato, que me parece relevante para saber algo que todos intuimos, de que sin tuit de Milei no había esto. Segundo punto, para Bielsa, sí, que digo en su carácter de abogado, sí la intervención del presidente configura o no un delito desde su punto de vista. Es decir, partiendo de que Milei tuvo toda una serie de reuniones con los que lanzaron la moneda previamente, esto está bastante detallado, y donde sin la intervención directa de Milei no había la posibilidad del negocio. Y partiendo también de que Hayden Davis, ¿por qué hacía el hecho? Lo hacía para obtener un beneficio personal. Entonces la intervención de Milei fue decisiva para que Hayden Davis y otros obtuvieran un beneficio personal. Entonces ningún presidente puede actuar para hacerle el negocio, porque sin la acción del presidente no había enriquecimiento de Davis ni de nadie, hubiese hecho o no el rug pull, hubiese hecho o no la salida.
había un negocio donde Hayden Davis no lo hacía por beneficencia para nadie, y donde tenemos las informaciones también del video del hermano, donde dice, tenemos un contrato preacordado con Milei donde nos va a favorecer el negocio, y tenemos la entrevista de Davis donde dice dos cosas. En una dice, en una tenemos la entrevista donde él mismo dice, acá estaba acordado un tuit, un segundo tuit y un video, y tenemos los chats donde dice, la tengo comprada a Karina Milei, como le he dado pesos a la hermana de Milei, entonces lo tengo a Milei comprado. Digo, son cuestiones abrumadoras, y recuerdo el dato de hoy, Cositorto, 16 años en Goya. Cositorto, 16 años en Goya. Y Cositorto no era presidente, no era funcionario público, quería llegar a presidente, según dice en el documental. Quería montar una estafa con SOE y todo el negociado, que auspició a varios diputados, ¿no? Con SOE, no nos olvidemos. Quería montar un negocio para llegar a presidente, lo dice él en el documental que hemos visto, pero no llegó. 16 años sin ser presidente. Siendo presidente, bueno, quisiera también y si hay otro de los expositores, Santiago también, si puede dar su punto de vista al respecto. Gracias. Gracias, diputado Castillo. Tiene la palabra la diputada Florencia Cariñano. Gracias, señor presidente. No, a Fernando. Fernando, ¿no? El último que habló, ingeniero. Sí, perdón. Usted dijo que esto no estaba tipificado en lo que sería una estafa, pero después también hablaron muchos especialistas diciendo que este tipo de estafa ya había sido realizada por varios famosos. O sea que a lo mejor es una nueva modalidad de estafa. Digo, no tiene que ser lo que nosotros conocemos como una estafa, porque, digo, varios famosos hicieron esto y terminaron en el mismo resultado, estafando gente. En este caso, famosos, influencers o algún expresidente o presidente. Digo, este fue uno de los casos. Eso no amerita ver que a lo mejor estamos ante un nuevo tipo de estafa que no tiene que tener los mismos precedentes que las anteriores. Después, a Santiago o a Fernando. Esto es desde la ignorancia, ¿no? Yo he hablado con muchas personas que operan en este mundo y me decían, no es tan fácil acceder a esta plataforma para comprarla. No cualquiera que opera en esto pudo hacerlo. De hecho, creo que uno de ustedes dijo que estuvo 1 hora y media. Entonces, la compra de esta cripto o de Libra la realizaron en general personas que viven en otro país, en Estados Unidos, por lo que hemos podido leer. ¿A qué, y no argentinos, han sido, por lo que vimos o leímos, pocos los argentinos que pudieron realizar este tipo de operaciones? ¿A qué se debe esto? ¿A que los creadores eran estas personas que todos conocemos por los medios? ¿Qué es lo que tenían la información y la fueron difundiendo? O digo, ¿por qué la mayor parte de los estafados está en el extranjero y no en Argentina? Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Tomás Ledesma. Buenas. Algunas de las preguntas que tenía ya las fueron haciendo y las respondieron con mucha claridad también. Yo antes quería hacer una pequeña apreciación, pedirle a quien está manejando las cámaras simplemente si puede, si puede filmar las sillas vacías que se encuentran del bloque de La Libertad Avanza y de una parte y del PRO básicamente, porque estuvieron meses y meses complicándole la vida a docentes, a estudiantes, a todo el personal que se dedica a la educación pública, insistiendo, apretándolos con auditorías, hablando de transparencia, hablando de la lucha contra la corrupción, y hoy nuevamente encontramos que cuando buscamos hablar del tema, clarificar, que se puede explicar qué ocurrió con esta estafa, al igual que en el Senado, se ausentan, brillan por su ausencia y evitan y siguen buscando evitar poder esclarecer lo que pasó en esto, que es un hecho de corrupción a las claras. Muchas gracias a la persona que maneja las cámaras. Y después, agradecerles a los especialistas. La verdad es que creo que tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo en temas donde no somos profesionales, en temas donde muchas veces hace falta formarse, de escuchar más que hablar en estos momentos, y esto nos permite clarificar mucho lo que
lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en un ámbito como el Congreso, donde sabemos que generalmente la legislación llega a posteriori a los problemas que tiene la sociedad, y mientras más complejos son estos problemas, generalmente llega más tarde. Por eso tenemos un deber de que la discusión sea con usted y la construcción de una legislación y regulación que garantice que se haga un buen uso de este tipo de herramientas, que seguramente son muy nobles, si están en buenas manos, pueda garantizarse. Simplemente preguntar, haciendo un recorrido jurídico rápido, nos encontramos con posible fraude, publicidad engañosa, uso de información privilegiada, malversación de fondos, omisión a las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores, abuso de poder. Obviamente todo esto enmarcado en el rug pull que vimos en torno a Libra. Si consideran que efectivamente estos delitos potencialmente pueden ser una realidad con la actitud del presidente, y también que nos puedan aclarar si lo conocen, si creen que con alguna de las legislaciones comparadas de otros países en esta temática esto ya hubiese sido resuelto de una manera mucho más clara, porque las pruebas son contundentes. Muchas gracias. Gracias, diputado Ledesma. Me dice la diputada Sí. Cariñano que le faltó una pregunta. Sí, me faltó a Santiago Siri. Cuando, Santiago, comentaste que habías pedido la entrevista para que esta persona, que dijiste que era como el Messi de las criptomonedas, vea a Milei, ¿se la pediste a Karina Milei o a quién fue? Gracias, diputada. Tiene la palabra. Me quedan 3 diputados, 4 para preguntar y ya vamos con las respuestas. Diputado Leopoldo Moró. Sí, gracias, presidente. Es una pregunta exclusivamente dirigida a Santiago Siri. Cuando este personaje, Hayden Davis, insiste que la Argentina tiene a su disposición 100 millones de dólares de esta operación, digamos, para decirlo en términos claros, ¿dónde están depositados esos 100 millones de dólares que están a disposición de la Argentina? ¿En cuentas? Si están depositados en cuentas, si esas cuentas están identificadas, cómo están identificadas. Para nosotros es relevante tener esa información si es que existe la posibilidad de tenerla. Gracias, diputado Moró. Tiene la palabra la diputada Vanina Biasi. Gracias, presidente. Un par de consideraciones. Primero, la pregunta, yo antes había consultado al respecto de las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores con respecto a los menores de edad y la posibilidad que tienen de abrir billeteras virtuales y compañía. Acá hemos discutido en este Congreso muchas cosas que tienen que ver con nuestra juventud, y lamentablemente todas esas cosas están vinculadas a tomar a los jóvenes como potenciales consumidores de este tipo de prácticas financieras o como delincuentes. Son las dos maneras en que el Poder Ejecutivo presentó el problema de la adolescencia en este Congreso durante todo el año pasado, queriendo bajar la edad de imputabilidad o proponiendo que la juventud de este país se involucre, digamos, en movimientos financieros, etc. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Acá hemos escuchado a los especialistas y creo que podemos estar deslizándonos hacia un problema que quizás sin tener la estafa de Javier Milei en el medio hubiera sido muy lícito un largo debate en este Congreso al respecto de la utilización de blockchain y cómo llevamos adelante, digamos, una política con relación a esto en el país, o lo que se hizo hasta el momento, todo lo que han comentado, que me parece que es muy importante, y que esto no se tome como una estafa, sino que definitivamente estamos incorporando una tecnología que evidentemente seres humanos con buenas intenciones pueden utilizar muy bien. Adhiero mucho a lo que se dijo antes, de que obviamente acá no es un problema con la tecnología que se utiliza, sino con los estafadores, ¿no? Definitivamente. Ahora, algunas cuestiones centrales. Yo estoy convencida que acá hubo un delito desde el punto de vista penal. Diputada Biasi, se tienen que ir muchos de los expositores también, preguntas. Carlos. Después nos quedamos para hacer nuestras valoraciones políticas sin problema. Yo también me tengo que ir, Carlos, no se preocupe que no me voy a quedar vivir acá. Entonces, el tema que quería preguntarles tiene que ver con lo siguiente. Primero, Milei llevó adelante una estafa. Les hago una consulta. En el futuro, sobre todo para Bielsa, pero otros que puedan estar entendidos en el tema,
nosotros vamos a tener que pagar por esta estafa. Quiero decir, puede darse que en la Argentina no haya ningún avance en términos investigativos sobre esta cuestión y que sí lo haya en el exterior y han vivido o conocen alguna experiencia en la cual se haya accionado penalmente contra los estados. Este es un tema, me parece, que está dando vueltas desde el comienzo y que me parece que es lícito poder respondérselo a la gente porque es un tema de preocupación, aparte del delito cometido, si encima en la Argentina vamos a tener que pagar por este delito que cometió el presidente. Segundo, antes había preguntado, y les pido que lo incorporen, digamos, a todos los que entiendan que tienen una respuesta de esto, y me parece importante, el tema de reglamentaciones, porque en el mientras tanto que se esté dando el debate político y penal y compañía al respecto de lo que hizo el presidente, me parece importante saber si en paralelo tenemos que avanzar rápidamente con ciertas reglamentaciones que ustedes entiendan que han funcionado en el mundo para aquellos que consideran que acá hay un delito y que hay que evitarlo, porque bueno, claramente el contador no considera que acá haya un delito, pero hay otros que han opinado al respecto y me parecía importante ver si existen estas legislaciones, cuáles consideran ustedes que son las más adecuadas. Gracias, Carro. Gracias, diputada Biasi. Tiene la palabra la diputada Sabrina Selva. Gracias. Yo para abonar a una pregunta que hizo mi compañera Julia Estrada, que tiene que ver, me gustaría dirigirla a Fernando Molina, porque, bueno, Firman se fue, pero él se refirió a eso, de que él afirmó que fue Milei el primero que dio publicidad al número de contrato de la moneda libra. Hay páginas de Internet que indexan páginas de Internet y hay afirmaciones en torno a que la página de Internet a través de la cual se promocionaba el proyecto no contaba con el número de contrato antes del tuit de Javier Milei. Mi pregunta tiene que ver con que si más allá, si esto es usual, digo, en las prácticas de la promoción, digo, fraudulenta en este caso, de este tipo de proyectos de inversión, que se genere una página web que no contenga el número de contrato, y lo que en este caso sucedió es que fue Milei el primero que lo promocionó, y si alguno de ustedes tuvo conocimiento de que este número de contrato fuera publicitado, ya sea a través de la blockchain o a través de otra red social, antes de que lo hiciera Javier Milei por su tuit. Gracias. Última pregunta, diputado Germán Martínez. Gracias, presidente. Un tema tanto para, me cuesta el apellido de Guido Satloucal, digamos, ¿no? Difícil, con Guido ya estamos complicados. Y Nigocian, supongo que debe ser armenio, ¿no? Armenio, ¿no? ¿Sí? Armenio, ok. Para ambos, y también para Santiago Siri, para Guido y para Santiago Siri, la preservación de todas las pruebas o huellas de tipo digital, ¿qué se puede hacer al respecto, ¿no? Porque Guido habló especialmente del tema de la trazabilidad, Santiago se refirió al tema de la solicitación pública y todo. Me gustaría preguntarle a ambos qué cosas habría que hacer para preservar cualquier tipo de prueba en momentos donde se habla de que están borrando pruebas y todo eso, y quisiera saber qué opinan al respecto. En más de una observación, especialmente Santiago Siri y Fernando Molina hablaron de la información privilegiada, ¿no?, como un elemento fundamental a la hora de analizar todo esto. Me gustaría ver que profundicen un poquito más. Lo hicieron de dos enfoques distintos, Santiago y Fernando. Fernando especialmente vinculado a estas 74 billeteras que compraron antes que nadie, pero quería ver si podían desarrollar el tema este. A Santiago, él habló del call to action, de la arenga a participar y a sumarse y del rédito económico. Me gustaría ver cómo encuadra lo que pasó en estas tres coordenadas, ¿no? En estos tres elementos. Tengo mi idea de acuerdo a lo que él dijo, pero no quiero
anticiparme yo. Esas tres, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Entonces tenemos las preguntas formuladas. Vamos a darle el primer lugar a Mariano Bioca, que estuvo esperando largamente para poder responder. Hay muchas preguntas. Les voy a pedir que hagan su mayor esfuerzo de síntesis. Mariano. Muchas gracias. Bueno, voy a ser sintético. Tengo 5 preguntas anotadas que vinieron para nosotros y espero haber anotado bien el diputado o diputada que hizo cada una, porque bueno, fueron unas cuantas. La primera y la última, que fueron de los diputados Martínez y Moró, respecto al impacto de la industria. A ver, fue un hecho inesperado que, sin lugar a dudas, generó malestar en aquellas empresas que llevan años desarrollando esta tecnología con seriedad y compromiso. Ante el público en general porque no es algo del pasado, confusión, mezclando la paja y el trigo. Cabe recalcar que esta industria existe desde mucho antes y va a seguir existiendo con un rol preponderante para el futuro de nuestro país. Así que bueno, se generó esa confusión. Pero a su vez es una muy buena oportunidad para construir de manera conjunta, con grandes referentes, normas y contextos que potencien esta tecnología, a la vez que den un marco de protección a los usuarios. Reafirmo ahí el compromiso de la Cámara, poner a disposición los mejores referentes para seguir construyendo. Segunda pregunta, diputada Estrada, rol de las redes sociales. Sin lugar a dudas, las redes sociales tienen un rol que es extremadamente relevante en toda nuestra vida. La realidad es que la justicia determinará en este caso puntual qué rol tuvo la red social, pero la realidad es que me parece que corresponde más a la justicia que a esta participación. Diputada Biasi, respecto a las billeteras en menores, hoy, sin lugar a dudas, diputada, el manejo digital del dinero atraviesa nuestra sociedad en su conjunto. Por supuesto, los mayores de 13 son parte protagonista de este fenómeno, y aquellas empresas, ya sean bancos, billeteras, lo que sea, que ofrecen este tipo de cuentas a mayores de 13 años, lo hacen con una serie de recaudos y reglas específicas para asegurar que sea de manera responsable, pero es parte de la realidad, ¿no? de todos y específicamente de los mayores de 13 años. Diputada Moró, respecto del impacto a la Cámara, no hace más que redoblar nuestro compromiso para impulsar que Argentina sea el principal polo de esta tecnología, no solamente a nivel regional, sino, ¿por qué no?, en nuestro hemisferio. Así que no hace más que redoblar. Y por último, diputada Alonso, respecto a la cotización del activo, eso se lo voy a dejar por ahí a referentes que tienen conocimiento técnico más específico para aportar su visión. Por último, y ya para cerrar, y antes de despedirnos porque nos tenemos que ir ahora, volvemos a poner a disposición para conectar esta comisión y a cualquier diputado o diputada que quiera con los referentes de las empresas que más trayectoria tienen hoy en esta industria, para hacer otro encuentro, una reunión de la naturaleza que quieran y seguir, como decía al principio, separando la paja del trigo y construyendo de manera positiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a Fernando Molina para que responda a sus preguntas por streaming, así luego queda también liberado. Muchas gracias. Espero haber anotado todas. A ver, quiero hacer unas aclaraciones importantes primero. Respecto al supply y la concentración de libras en las diferentes billeteras. Se crearon 1.000 millones de libras, de las cuales el 50% se puso en un contrato inteligente que funciona como una bóveda y están bloqueados hasta 2027. ¿Okay? Esto lo dice muy poca gente, pero lo que quiere decir es que solo el 50% de las libras están circulando. ¿Okay? Lo que sí se puede ver es que hay billeteras que tienen el 20% o el 5% del supply, que es muchísimo igualmente, lo cual es un claro red flag de que hay algo raro detrás de este token. Hicieron algunos comentarios del mayor robo cripto de la historia, que entiendo que hacen referencia a la nota de Forbes. Yo ahí quiero hacer una aclaración. La nota mezcla dos noticias. Mezcla el lanzamiento de Libra y mezcla efectivamente el mayor robo de la historia en cripto, que fue el de Bybit, que ocurrió hace pocos días, donde se robaron 1.5 mil millones de dólares. Luego mencionan el market cap de Libra para confundir a la gente. Además, el market cap es una métrica que es completamente irrelevante. O sea, es decir, jamás hubo 4.6 mil millones de dólares circulando, por lo tanto nadie se podría haber robado ese dinero. La diputada Estrada me había
consultado respecto al canal público si el presidente Milei se pudo haber enterado por otros medios. Realmente de eso no tengo forma de saberlo. Hubo varias consultas que me hicieron respecto al antes y después del tuit del presidente Milei, y creo que con lo que mencioné antes fui muy claro al respecto. Durante 10 minutos el liquidity pool, o en otras palabras, el mercado donde se puede comprar y vender Libra, estuvo disponible. Sin embargo, nadie compró Libra. Solo hubo 74 billeteras y 87 transacciones que compraron 20 segundos antes. Las compras fuertes empezaron a venir después del tuit del presidente Milei. También me consultaron respecto a qué salió primero, si la página de internet con el address del token, la dirección del contrato en el tuit de Milei. Realmente no tengo ese dato. Entiendo que si uno hace un lanzamiento de un token, publica el contrato en diferentes fuentes, en redes sociales, en su sitio, pero desconozco dónde realmente se publicó primero. Y respecto a las meme coins de otras celebridades, yo ahí quiero hacer una aclaración. Yo jamás mencioné la palabra estafa. Yo no soy abogado, no soy fiscal, no soy juez, no conozco las leyes referidas a esto, por lo cual no me compete a mí hacer esas definiciones. Lo que sí puedo describir es el accionar de diferentes famosos con sus propias meme coins. Pero yo no puedo definirlas como estafa. Lo que sí veo es que el interés de la gente está decayendo con estos lanzamientos. Estas meme coins duran cada vez menos y van a tender a desaparecer con el tiempo. Creo que son todas las preguntas que tenía. Si me olvidé alguna, les pido disculpas. Gracias, Fernando. Tiene la palabra para responder sus preguntas Guido Zatloccal. Guido. Bien, Guido. Bien, respecto a la primera pregunta sobre la identidad de las wallets, como hablamos antes, en blockchain todo es trazable, es transparente eso. Lo que no tenemos es la parte de la identidad de la persona, ¿no? Porque yo mismo puedo tener 20, 50 wallets creadas en este mismo momento. Entonces, no, la identidad de por sí no está en blockchain. Pero eso se rompe, esa parte, cuando vos interactúas con un exchange centralizado, ¿no? Básicamente con un exchange que pide la identidad. Un exchange sería como un banco. Si yo interactúo con ese banco sabe quién soy yo. Me va a pedir la documentación. Entonces, ahí, bajo un requerimiento de la justicia, obviamente esa información está. Yo no la puedo saber como Guido, pero la justicia requiriendo a los medios necesarios se puede hacer esto más que nada es por un tema de lavado de activos, ¿no? Y las normativas de Gafi que cumplen todos estos exchanges, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Kraken, obviamente cumple con eso. Después, hablando de si el tweet fue fundamental para el crecimiento, para mí no hay dudas de eso. Es más, si buscamos ahora en todo lo que sería Solana, que como dijimos antes es muy popular en todo lo que sean esto, las meme coin, las shitcoin, todas estas cuestiones, seguramente va a haber muchos tokens relacionados con Milei de forma secundaria, en este sentido como el Peluca Coin, el Yuyito González Coin, va a haber muchísimos de esos, pero si uno solo alcanzó esa cotización es justamente porque estaba ese contrato pegado ahí. Y ese contrato estaba en el tweet justamente porque era tan nuevo que no había manera de encontrarlo, si no te lo pegaban por ahí, no ibas a saber cuál era. Es más, incluso de Libra hay muchos, es un nombre bastante común, hay muchos memes coin que tienen ese nombre. Entonces, que esté el meme ahí es importante. Obviamente se podría haber alcanzado un valor mucho más alto. El token de Trump, que se anuncia como un meme coin, alcanzó más de $70 por cada token. Entonces la cotización de ese token fue mucho más alto, duró más tiempo. Eso también habla de cuestiones de mercado más en líneas generales. No sé por qué no llegó a alcanzar eso, porque la cuenta tendría el potencial para poder alcanzarlo. Es una cuenta de una persona muy conocida, no solamente acá en Argentina, por ser nuestro presidente, sino a nivel mundial. Es una figura importante. Y después, hablando de la preservación de la prueba, dentro de la naturaleza de cómo funciona blockchain, estos datos van a quedar ahí. No hay manera de modificar esa información, así que todos los datos que son on-chain van a estar ya resguardados por la propia blockchain de Solana. No hay manera de modificar eso. Eso siempre lo vamos a tener. Los datos que no son on-chain, por ejemplo, el sitio web, si mañana lo quieren dar de baja, no va a haber manera de tenerlo, por lo menos de ese lado, ¿no? Salvo que se haga algo judicial para poder resguardar esa prueba en particular. Y después me gustaría agarrar otra pregunta, que es la de los menores de 13 años y cómo actualmente interactúan con esto. Básicamente es algo muy común en todos los jóvenes y los adolescentes, el uso de meme coins, están en esta tecnología, y me parece que ahí es fundamental también empezar a hablar de lo que es la educación financiera en ese sentido. Es algo muy común en los jóvenes hoy en día, y que tengan por lo menos estas herramientas, no de invertir mejor o peor, sino de la prevención de las estafas, que cada vez es más normal. También es algo que tratamos de trabajar desde la Fundación Blockchain, porque justamente son usuarios de tecnología, no lo van a dejar de ser, y tienen que estar lo mejor informados posibles para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para responder sus preguntas, Santiago Siri. Bueno, trataré de ser breve, lo bueno si breve, mejor.
Yendo a las preguntas de la diputada Julia Estrada, ¿violó el presidente la ley de ética pública? No soy abogado, no estoy en condiciones de poder determinar efectivamente en términos legales si eso ocurrió o no ocurrió. Sí, hice algo que a mí me gusta recomendar mucho, que es usar inteligencia artificial para tratar de determinar qué aspectos de la ley al menos están atravesados por esto. Hubo uso de información privilegiada, es uno de los aspectos que hay que considerar. Hubo incumplimiento del deber de transparencia, es otro de los aspectos, artículo 10, que hay que considerar. Posible incompatibilidad entre intereses públicos y privados, artículo 13, otro aspecto que hay que considerar. Falta de debida diligencia y responsabilidad funcional, artículo 16, otro aspecto que hay que considerar. La inteligencia artificial hace un veredicto, pero me lo voy a reservar para la gente que específicamente tiene la preparación para poder hacer una consideración si hay una violación de la ley de ética pública o no. Pero bueno, evidentemente es algo que está atravesado por varios aspectos de cómo opera esa ley. Hubo empresarios con información privilegiada. Acá el Telebim que aportó Fernando Molina, que hizo un trabajo impecable de análisis de blockchain y es realmente un especialista en la materia, me parece que es contundente y muy claro en la creación del pool de liquidez 10 minutos antes del tuit del presidente. Y en esos segundos donde aparecen estas 74 transacciones millonarias que se anticipan por 22 segundos al tuit del presidente. Es casi extraordinario ese dato, yo lo resaltaría y me parece que indudablemente la justicia tanto de la Argentina como de los Estados Unidos seguramente pondrá el ojo sobre ese evento porque es muy llamativo, es realmente muy llamativo. Después circularon chats, circularon versiones de Hayden Mark Davis diciendo que él estaba buscando extraer el máximo valor posible, hablando con socios con los que trajo a este proyecto, por lo cual evidentemente creo que hay que poner mucho los ojos sobre Hayden Mark Davis. ¿Es fácil acceder a esta plataforma para comprar Libra? Aquí el colega decía, bueno, que le llevó 1 hora confirmar la transacción. Es verdad que cuando hay muchísimas transacciones en el blockchain se genera una suerte de congestionamiento y hasta que finaliza la transacción puede transcurrir mucho tiempo. Hay que tener para poder acceder hay que bajar una wallet, la más popular es una que se llama Phantom, que funciona con múltiples blockchains, pero es muy usada por el ecosistema de Solana. Y con Phantom uno se crea una clave privada y rápidamente ya puede interactuar con el blockchain de Solana sin tener que identificarse, porque no es una billetera que mueve dinero fiat, sino que es una billetera estrictamente cripto. Y con esa billetera, si uno la fondea desde un exchange, manda Solana, tokens de Solana a esa billetera, con esos tokens de Solana uno ya puede hacer operaciones dentro del contexto de Solana. Esa operatoria, creo que cualquier persona familiarizada con cripto es relativamente sencilla, pero por ahí para un novato son pasos muy novedosos y no es tan fácil. El token de Libra fue listado de forma automática en varios exchanges en todo el mundo que también hacen listado automático de meme coins que aparecen en el contexto de Solana. Tal vez alguien familiarizado con un exchange tradicional pudo haber accedido a través de ese mecanismo directamente desde su exchange y no pasando por el paso de usar Phantom o Solana. Pero creo que para el usuario experimentado es muy fácil, para el usuario muy novato probablemente sí hay algo de dificultad y de aprendizaje en los pasos a llevar a cabo. ¿Por qué la mayoría de los inversores están en el extranjero y no en Argentina? Bueno, porque esto es global. Blockchain no reconoce fronteras, son redes resistentes a la censura, no pueden estar sujetas a un territorio específico de una nación específica. Cualquier nación que accede a Internet, que accede a estos sistemas están diseñados desde la base para ser resistentes a cualquier tipo de censura y son ecosistemas donde hay inversores globales, inversores de los Estados Unidos, de China, de Rusia, prácticamente no reconoce banderas el blockchain. Acá me hicieron una pregunta muy puntual, si es que le pedí la entrevista a Karina Milei. Lo niego tajantemente, yo no hablé con Karina, nunca en mi vida hablé con Karina Milei, no fue por intermedio de ella que yo pedí la entrevista. Yo tengo una relación personal muy buena con Demian Reidel, quien tiene total desconocimiento en materia de criptomonedas y puedo dar fe de eso, no es su especialidad es la energía nuclear.
Y al menos cuando Vitalik me dijo que venía a la Argentina, le pregunté a Demián si era factible hacer una reunión con el presidente Milei para que, pensando en Argentina, ¿no? Pensando en la Libertad Avanza, en la política, pensando en la Argentina, ver si efectivamente se podía armar una reunión entre Milei y Vitalik. Sé que hubieron otros profesionales que intentaron por otros caminos hacer esa misma reunión, pero recibí simplemente una negativa, y aparentemente si el presidente dice que no, no se le puede volver a preguntar. ¿Dónde están los 100 millones de dólares? Bueno, están en 4 billeteras. Esto lo ha mencionado Fernando Molina en su estudio sobre análisis de blockchain. 3 de esas 4 billeteras son multisigs, como mencionaba yo, requieren al menos 2 de 3 firmas para poder mover los fondos. Hayden Mark Davis, al día siguiente de este escándalo, salió en una entrevista diciendo que tenía el control sobre esos 100 millones de dólares y que los quería volver a utilizar para poder mantener vivo el proyecto. Al día siguiente, en una entrevista con Dave Portnoy, un famoso influencer de Wall Street, Hayden Mark Davis, Portnoy le pregunta ¿de quién es el dinero ese? Hayden Mark Davis balbucea y dice que es de Argentina. No entendemos qué quiere decir cuando dice que es de Argentina. Pero bueno, ese dinero está ahí, está a la luz, a la vista de todos. Habrá que entender los dichos de Hayden Mark Davis con el movimiento de estas billeteras multisigs y qué asociación tienen estas billeteras con el fondeo que tuvieron de exchanges, tanto de Kraken como de Bybit, al menos es lo que se puede ver en el blockchain, si esos exchanges pueden proveer información en una causa con respecto a las identidades legales que están asociadas a eso. Sí. Perdón. Sí, perdón. Sí, no, Termina, tiene una pregunta el pero diputado es Moro. una pregunta sobre lo que estaba comentando Siri. ¿Cómo se denominan esas billeteras? ¿Qué denominación tienen? Las billeteras tienen una etiqueta. Esas 3 billeteras multisigs tienen una propiedad que se llama memo, que es una etiqueta. Las billeteras, por lo que vimos en la data que aparece pública en el blockchain, están etiquetadas como Milei, Vlad Milei 2, si recuerdo bien, y Milei Kata, C-A-T-A, todo en mayúscula. Amable. Quiero aclarar, obviamente, que estas son etiquetas, esto de ningún modo demuestra nada más que el hecho de que están etiquetadas de esa manera. Quiero ser estrictamente claro con eso. Ahora, yo sin duda trataría de hablar tanto con Kraken como con Bybit para entender cuál es la vinculación de las cuentas que fondearon los firmantes de esas multisigs. Respecto a la preservación de las pruebas, que el diputado Moro había preguntado, la huella digital, la preservación de las pruebas, al menos la parte de lo que está en el blockchain es inmutable, eso va a estar, nadie va a poder modificar esa historia, es realmente muy costoso y muy complejo hacerlo, ni siquiera un Estado-nación tendría los recursos como para poder modificar ese historial, y Solana en sí mismo es un blockchain que ya está muy probado en el mercado con mucha actividad económica, por lo cual pretender borrar esas pruebas sería difícil. Habría que ver, en el caso del tuit borrado del presidente, creo que igual existe algo que se llama el efecto Bárbara Streisand. Bárbara Streisand no quería que hablaran de su nariz, por lo cual todo el mundo hablaba de su nariz. Y en Internet, cuando alguien borra algo, logra justamente que todo el mundo hable o comparta ese algo que se intentó borrar. Por lo cual, borrar información en este universo es más costoso que crearla. Y por último, ¿cómo encuadro lo que pasó en relación a promoción versus difusión, al menos desde mi percepción personal? Sí creo que hay un llamado a la acción en el tuit del presidente Milei, que es incluir la dirección cripto y el link al sitio web de Viva la Libertad Project. Tengo entendido que eso es técnicamente un llamado a la acción. Después el lenguaje es el clásico lenguaje del presidente, las arengas clásicas que hace el presidente. Si eso constituye un lenguaje neutral o no lo constituye, no estoy en calidad de poder determinarlo. Y luego si el presidente tiene algún tipo de beneficio económico, tampoco estoy en capacidad de poder determinarlo, no tengo esa información. Creo que quien probablemente tenga algo de esa información sea este muchacho Hayden Mark Davis y sus asociados. Muchísimas gracias. Sí, diputada Cariñano. No, lo que podemos dilucidar hasta ahora, o nos queda un poco más claro, que no sabemos si es porque
sos amigo de Reidel, pero Reidel claramente entonces no es el que se encargaba de cobrar las coimas, sino era Karina. Había que pedírselo a Karina y ahí te iban a decir el tarifario. Gracias. Diputado Germán Martínez. Sí, aprovechando la expertise, Guido Satloucal, recién quedé un poco preocupado cuando, coincidiendo con Santiago, decir que lo que está en la memoria del blockchain no se puede tocar, pero que puede pasar que la web que estaba vinculado a este proyecto sí la puedan bajar. Como la bruja no existen, pero que las hay, y nadie sigue estas comisiones, pero probablemente haya alguien cercano al fiscal Tayano o cercano a la jueza Servine Cubría que estén sobre este tema. ¿Cómo debería solicitarse que esa web no se baje en términos formales? ¿Me ayudan a eso? Es decir, ¿cómo debería solicitarse formalmente si hiciéramos acá un ejercicio y alguien fuera asesor de un fiscal, asesor de una jueza? ¿Qué debería pedirle y a quién para que eso no suceda y no se baje la web? Gracias. Sí, no sé quién... Es una pregunta casi filosófica. Un blockchain existe físicamente, es un archivo, digamos un registro contable que vive en un nodo, y la dinámica del programa es que todos los nodos de esa misma red tratan de sincronizarse y tener el mismo registro histórico de toda esa memoria. Alguien podría armar un nodo que se conecta a la red de Solana, se baja toda la información de ese blockchain acorde al último software o la última versión del software vinculado con Solana, y eso se preserva como una prueba. Y es simplemente constituir un nodo de Solana y la data de ese blockchain sincronizado con los otros nodos. Una vez sincronizado, es un proceso, puede llevar un par de horas. Lo que uno se está bajando es el historial de todas las transacciones y tiene una copia local, que esa copia local es la que se sincroniza con todos los otros nodos de la red. Se puede bajar esa copia local y esa copia local se lo pone como prueba. Muchas gracias. Laureano Bielsa. Bueno, yo fui anotando las preguntas, pero después me acordé que iba a ser importante saber quién las había hecho, así que no anoté todas. Primero quiero contestar dos preguntas que hace el diputado Marino. En relación a la identidad de las billeteras, creo que se explicó bastante bien en relación a que son anónimas. Sin embargo, tenemos dos fuentes de información. La primera es la del propio Mark Davis, Hayden Mark Davis, que confiesa en su desesperación posterior a los hechos, confiesa muchos delitos y confiesa una por una cómo fue cada acción dentro de la operatoria, y él dice, bueno, no son mías, pero logré reunir 100 palos, que es más o menos todo lo que queda. Bueno, logré reunirlo, no explica bien cómo, pero medio que se la quedó él. Entonces ahí ya sabemos que hay 100 palos que lo tiene Davis. Y después el resto son anónimas, o sea, no podemos establecer persona por persona quién participó y quién no del proceso, pero sí se pueden hacer dos cosas. La primera es, hay algunas billeteras que no es que dicen de quiénes son, pero ya están siendo investigadas por órganos jurisdiccionales de muchas naciones distintas en función de delitos preexistentes. Hubo un caso muy famoso en Bélgica que se detuvo una banda de piratas del asfalto y bueno, cuando se allanó la casa, encontraron las claves privadas de una billetera que tenía bitcoins desde el año, creo que era 2012 o 2013 en adelante, y bueno, esa billetera estaba identificada y bueno, parte de eso se pudo incautar. De igual manera, hay por distintas investigaciones judiciales billeteras que están marcadas como pertenecientes a organizaciones criminales, y en mi intuición, porque no hay información pública al respecto, es que cuando el FBI recibe una notificación de posible lavado de dinero, se trata de una de estas operaciones. Una de las billeteras identificadas como relacionadas con el crimen organizado, salta la alerta de que transfirió y sí participó de este proceso. Ese es un elemento interesante para traer. Después, sobre la pregunta de si es o no una meme coin idónea para financiar un sector productivo, la respuesta es por supuesto que no. No sirven para eso, no es esa la funcionalidad que tiene. Financiar un proyecto productivo por naturaleza es un proceso largo en el tiempo que requiere una cierta estabilidad, y de base, si vas a financiarla, requerís que los fondos que tiene el instrumento con el que los vas a financiar estén locked, estén trabados, o sea, no sean posibles de disponer ni de vaciar. Si vos querés financiar un proyecto y cuando esa empresa va a buscar la plata no está, no es idóneo para eso. Como bien decía Gustavo, que nos conocimos hace unos años, me lo encontré recién acá, nos conocimos en Aeropuertos Argentina 2000 y fue quien me dio mis primeras armas en compliance. Efectivamente, sí, fue un lugar en el que se conoció mucha gente, efectivamente.
Y en esa ocasión me parece importante decir que, como dijo Gustavo, para que eso pueda suceder tiene que haber un white paper, una explicación, una funcionalidad interna dentro del smart contract que permita eso. Nada de eso estuvo presente aquí. Después creo que fue la diputada Frade la que preguntó sobre sobre si era o no el mayor robo de la historia cripto. Creo que lo explicó muy bien Fernando. Yo solo agregaría un criterio también hasta contable, que es si las ganancias fueron o no realizadas, porque si nunca se cobró ese dinero es muy difícil cuantificar cuánto va a valer el día que efectivamente se cobre. Por ende, yo diría no es posible todavía afirmar si fue o no la mayor estafa cripto. Me parece que no es lo más importante. Sí creo que va a haber una escalada internacional, por supuesto. Hay acreedores en todo el mundo quejándose por esto, y como corresponde están recurriendo a quien tiene la tarea dentro de una sociedad republicana de resolver esto, que es el órgano jurisdiccional, la justicia. Y eso va a pasar en todo el mundo y va a tener consecuencias por ahí impensadas. Conociendo cómo son los procesos de quiebra, no me sorprendería encontrarnos con que Estados Unidos hace un proceso de quiebra central y opera como fuero de atracción, intentando nuclear en sí mismo todos los demás procesos. Sería algo razonable, no sería la primera vez que se ve. ¿Milei fue partícipe necesario o no de este delito? Materialmente sí, indudablemente sí, porque sin Milei no habría habido estafa. Lo que resta determinar, que lo voy a mencionar ahora más adelante, es la culpabilidad o no, que es muy importante porque puede haber una autoridad inmediata y Milei no haber sabido nada de qué es lo que iba a pasar con esto, y hasta, digo, sin saber qué pasaba por su cabeza, escuchando sus declaraciones y escuchando cómo habla. Cuando una persona te dice sirve comprar los bitcoins, sabes que no sabe del tema, digamos, y la entrevista de Johnny Viale da a entender que es una persona que no entiende de blockchain, lo cual no implica que no pueda haber cobrado por esto. Yo lo que estoy intuitivamente seguro es que él no pensaba que esto iba a ser una estafa mundial como terminó siendo, sino probablemente no lo hubiera hecho porque no podía salir muy bien. Luego, sobre las preguntas del diputado Castillo, si configura esto o no un delito. Bueno, a ver, en la Facultad de Derecho nos enseñan una regla mnemotécnica que es ATTAC, para definir si hay o no un delito. Acción, típica, antijurídica y culpable, ¿no? La acción existió, la tipicidad, por lo que comentaba en mi exposición, está manifiesta. La antijuridicidad, habiendo un menoscabo patrimonial de esta envergadura también, lo que resta determinar es la culpabilidad. Hubo dolo, hubo culpa negligente. ¿Qué pasó ahí en el medio? Y eso solo lo puede determinar la justicia. Cualquiera que quiera arrogarse ese derecho está pasando por encima de uno de los poderes de la República y está cometiendo un error institucional. Lamentablemente, sí está en nuestras manos presionar para que la justicia se expida lo más rápido posible, con la celeridad del caso, estando toda la información disponible, sin dudas, pero la única que puede determinar si es culpable o no es la justicia. Después, un comentario que quiero hacer al respecto, nuevamente, ¿no? Separando, como decía Mariano, la paja del trigo, separando la tecnología blockchain de los estafadores, quiero traer a colación el caso de Cositorto, que hoy por hoy debe ser uno de los estafadores más famosos de la Argentina. El tipo fue un estafador exitosísimo durante 20 años de su vida. Estafó en 10 provincias argentinas, le robó a medio mundo, engañó, timó y siempre se salió con la suya, hasta que tuvo la brillante idea de lanzar una criptomoneda propia llamada Zoe. En ese momento cometió dos errores. El primero, no entender que cuando lanzó Zoe quedaron todos los dedos pegados de todo lo que hizo. Y el segundo, a mi modo de entender, el más grave de los errores, es no entender que detrás hay una comunidad blockchain movilizada y comprometida con la transparencia de este tipo de procesos y de fenómenos. Tal es así que en el año 2022 la ONG Bitcoin Argentina hace una denuncia penal que es la que finalmente lo mete preso o como consecuencia de la cual cae preso Cositorto. No cayó preso por una denuncia de oficio de un fiscal, ni de un diputado, ni de un ciudadano privado. Cayó preso como consecuencia de la denuncia de una ONG dedicada a este tema que, claro, encontraba una ofensa absoluta en sus acciones y en sus afirmaciones sobre que estaba usando blockchain para algo distinto de lo que era una estafa. Después, sobre las preguntas de la diputada Biasi, las leyes penales no son retroactivas en el país y muchas veces cuando se trata una ley penal, estando tan cerca de un hecho de actualidad, lo que pasa es que termina mezclándose y habiendo un conflicto entre poderes. Por ende, yo recomendaría primero empezar fomentando, como dijo Guido, la educación en finanzas para toda la población. Es para los chicos, pero también es para los grandes. Digamos, hasta hace muy poco
tiempo era casi mala palabra hablar de finanzas, hablar de especulación. Hoy por hoy es un conocimiento de acceso para todos y me parece que es una obligación para todos capacitarnos en esto. Y sí, me gustó el nombre de la ley Libra, me parece está bueno como algo que podría suceder ex post una vez que tengamos más claridad institucional de lo que pasó al respecto, y sí recomendaría enfáticamente que en caso de hacerlo se invite a tener una participación protagónica a la industria, que es la que nos va a poder decir más claramente cómo son las interacciones en este caso. Por último, les recomiendo enfáticamente que miren la entrevista que le hace Coffee Silla, que es un influencer norteamericano, a Hayden Davis, porque la verdad es que confiesa muchos delitos bajo la ley norteamericana. En esa entrevista lo dice abiertamente, el entrevistador se agarra la cabeza como diciendo ¿qué está haciendo este muchacho? Y creo que esto es importante sobre todo por lo siguiente: la justicia norteamericana con estas cosas no jode. Entonces este muchacho va a terminar muy pronto o preso o muerto. Yo espero que preso antes que muerto. Lo que pasa es que si cae preso se va a acoger inmediatamente al régimen del arrepentido y, como diría Javier Gerardo Milei, va a cantar como un canario. Muchas gracias, muy claro. Para terminar con la respuesta a los opositores, Gustavo Negocian. Bueno, la respuesta a la pregunta que recibí de la diputada Frade, posible contradicción sobre si hay o no fraude o estafa. Bueno, como recién dijo Bielsa, yo escuché, sumado a la ola de dialéctica que escuché hoy, dijo estafa. Y después dijo lo tiene que determinar la justicia. Yo me quedo en eso. Eso quise decir. Y desde el punto de vista de la teoría de fraude, lo que quise decir es que uno de los elementos fundamentales para que haya un fraude es el ocultamiento. Y la verdad que en 2 horas saltó todo. ¿Sí? Entonces digo, ¿dónde hubo intención de ocultar? Inclusive utilizando tecnología blockchain, donde además hay algo que no se mencionó, pero existen los mixers, que es una tecnología que hacen que se oculte toda la transacción, y no se utilizaron mixers tampoco. Si fue algo planificado, bueno, como experto antifraude diría, el mixer tendría que haber estado también. Eso es lo que quise aclarar. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto finalizan las respuestas. Si les parece bien, vamos a levantar esta comisión. Muchísimas gracias a todos por participar y hasta la próxima reunión. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.